Buenos días con todos, mi nombre es Fátima Egas y el tema de que vamos a ver es enfermedad de la vía aérea pequeña. Bueno, la enfermedad de la vía aérea pequeña incluye un espectro de enfermedades pulmonares, inflamatorias y fibróticas. Sobre todo va a afectar y vamos a ver justo la alteración a nivel de los bronquiolos. La vía aérea pequeña normalmente no es cartilaginosa y tiene un diámetro menor a 2 milímetros. Entonces, para hablar de esto vamos a ver un poquito de anatomía. Como les decía, lo que se va a afectar son los bronquiolos, entonces va a conocerse también como bronquiolitis. Entonces, si nos acordamos, en anatomía tenemos la zona de conducción y una zona respiratoria. Dentro de la zona de conducción está formada desde la tráquea. Ahí tenemos los bronquios. Dentro de los bronquios tenemos los bronquios primarios, que va a ser el derecho y el izquierdo. De ahí tenemos los bronquios secundarios, que van a ir hacia cada lóbulo. De ahí van a formar los bronquios terciarios, que van a ir hacia cada segmento pulmonar. De ahí estos se van a dividir entre 30 a 60 bronquiolos que van a llegar a formar los bronquiolos terminales y posteriormente vamos a pasar a la zona respiratoria donde se van a formar los bronquiolos respiratorios, que estos se van a ramificar y van a formar cada uno de 2 a 11 conductos alveolares y van a formar un fondo de saco que van a ser los sacos alveolares y alrededor se van a formar los alveolos. Hay que tener en cuenta, como les dije, que los bronquiolos sobre todo no tienen cartílago. Dentro de la parte histológica, nosotros lo que vamos a tener es la presencia de un epitelio cuboidal que se va a caracterizar porque está rodeado por músculo liso y lo que le caracteriza justamente a los bronquiolos es que no van a tener cartílago. Ahora hablando un poco del lobulillo pulmonar secundario, que va a ser la unidad fundamental a nivel pulmonar. Si nos acordamos, tenemos tiene una forma poligonal y se caracteriza porque a nivel del centro va a terminar la arteriola y el bronquiolo y alrededor le va a rodear justamente la vena y los linfáticos. Entonces, como les dije, la unidad anátoma funcional más pequeña del pulmón, que está rodeada por tejido conectivo, esta va a medir alrededor de 1 a 2.5 centímetros de diámetro y bueno, esta va a ser la base fundamental en la estructura pulmonar. Esto a manera de explicarles ya les voy a decir por qué algunos de los signos que vamos a ver. Aquí únicamente otra figura, solo para acordarnos, bueno, estos van a tener más o menos un diámetro de 0.5 centímetros a nivel de la arteriola y a nivel del bronquiola. Entonces, ahora vamos a entrar a hablar justamente de la bronquiolitis. Un poco de fisiopatología. Es importante tener en cuenta que lo que se va a producir, ya sea por diferentes etiologías, sobre todo en la parte infecciosa, pero va a haber una infiltración celular a nivel peribronquiolar que va a llegar a producir un edema y esto va a producir un aumento de secreción mucosa que va a llevar a un desprendimiento de células epiteliales y esto posteriormente va a llevar a una obstrucción a nivel luminal. Esta obstrucción luminal, lo que va a suceder es que cuando nosotros inspiramos va a haber una presión intrapleural negativa que hace que el aire fluya, pero que en el momento que nosotros expiramos hay una presión intrapleural positiva que no deja que el aire salga y esto produce más bien mayor obstrucción, incluso puede llevar a un colapso alveolar y aquí es lo que se produce en la parte clínica, las sibilancias. Entonces, aquí para mostrarles, aquí tenemos un bronquiolo con su luz normal y en el momento que se produce una bronquiolitis va a haber justamente una disminución de la luz, puede haber la alteración con presencia de células inflamatorias, edema celular y la pérdida de integridad a nivel de los alveolos. Hablando ya de la imagen de la vía aérea pequeña, principalmente nos vamos a ayudar con la tomografía. Aquí tenemos un corte axial en ventana pulmonar, pero realmente la vía aérea pequeña es un poco difícil verla. Nos podemos ayudar también con técnicas dentro de tomografía como la tomografía de alta resolución. También tenemos la proyección de mínima intensidad, como ya vimos en otra charla. Este nos va a permitir proyectar voxeles de atenuación más baja para ver mejor la vía aérea pequeña. Y también nos podemos apoyar en la proyección de máxima intensidad, pero más para ver, por ejemplo, pequeños nódulos centrilobolillares, que es uno de los signos de esta enfermedad. Entonces, entrando a hablar de los signos, vamos a tener la presencia de signos directos y de signos indirectos. Dentro de los signos directos, estos se van a producir sobre todo por un relleno intraluminal, ya sea por secreción o por pus, y por engrosamiento de la pared bronquiolar. Entonces, hablando de esto, aquí tenemos un pequeño esquema donde podemos ver algunos de estos signos. Uno de estos van a ser la presencia de los nódulos centrilobolillares. En este caso tenemos en vidrio esmerilado, también se pueden producir un poco más sólidos. Acordémonos que los nódulos centrilobolillares, justo como les explicaba en el esquema del lobulillo pulmonar secundario, van a producirse a nivel del centro entre la arteriola y donde termina el bronquiolo. De ahí otro signo va a ser el patrón en árbol en brote, que básicamente son múltiples nódulos centrilobolillares que se juntan con unas ramificaciones lineales.
Esto justamente va a afectar a la vía aérea distal y se va a producir por pus o exudado inflamatorio. Acá tenemos otro signo, podemos también encontrar bronquiolectasias, como ya vimos un poco en la otra charla. Acá tenemos otra imagen, un corte axial en tomografía en ventana pulmonar, donde vemos estos nódulos igual en vidrio esmerilado que corresponden a nódulos centrilobulillares. Acá tenemos otro esquema para mostrarle la presencia igual de los nódulos centrilobulillares que están agrupados con un poco ya formando el patrón en árbol en brote. Acá tenemos otro esquema, es una proyección en MIP coronal en ventana pulmonar, donde volvemos a ver los nódulos centrilobulillares y el patrón en árbol en brote. Acá otro esquema para volver a ver igual los nódulos centrilobulillares que están un poco como en vidrio esmerilado, y en este vemos mejor el patrón en árbol en brote. Acá tenemos otro esquema, como les dije, también se puede producir la presencia de dilatación bronquial o bronquiolar, puede haber también engrosamiento de la pared. Acá tenemos otra imagen, igual en corte axial, donde podemos ver nuevamente la presencia de nódulos centrilobulillares con un poco de árbol en brote, y además lo que observamos es la presencia de bronquiectasias con un poquito de engrosamiento de la pared bronquial. Ahora vamos a pasar a los signos indirectos. Estos generalmente se producen por obstrucción o fibrosis. Se caracterizan, justamente uno de los principales va a ser el patrón en mosaico, como vemos en este esquema, con zonas de baja atenuación que generalmente indican la presencia de atrapamiento aéreo. Y en la tomografía las vamos a ver como zonas más hipodensas. Acá tenemos otra imagen donde podemos ver las zonas de mosaico que pueden ser distribuidas de manera lobular, de manera subsegmentaria o también de manera segmentaria. Acá tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos una tomografía en corte axial. Estamos observando el campo pulmonar derecho. Vemos en inspiración y en expiración. Vemos que se ve más clara las zonas de atrapamiento aéreo a nivel de la expiración, formando un patrón en mosaico. Ya, dentro de la parte histológica, en los signos directos, esto nos va a ayudar para distinguir mejor. Lo que vamos a ver son los bronquiolos que van a estar, puede haber un poco de estrechez de la luz, pero en general van a estar rodeados por un tejido inflamatorio celular denso. En cambio, a nivel de, y esto, bueno, perdón, en el anterior, esto nos va a definir a nivel histológico una bronquiolitis celular o inflamatoria. Mientras que en cuanto a los signos indirectos, lo que vamos a encontrar sobre todo va a ser el bronquiolo terminal, que puede estar un poco estrechado, pero lo que le caracteriza es que está rodeado por una fibrosis concéntrica. Y esto va a determinar una bronquiolitis constrictiva. Entonces, como les dije, los signos directos, como vimos, la presencia de los nódulos centrilobulillares, del patrón en árbol en brote, la presencia de bronquiectasias o bronquiolectasias, y desde la parte histológica nos van a llevar a pensar en una bronquiolitis celular inflamatoria, mientras que los signos indirectos, sobre todo el patrón en mosaico y sobre todo la parte histológica con esta fibrosis concéntrica, nos va a llevar a pensar en una bronquiolitis constrictiva o obliterativa. Solo para indicarles, hay que tener en cuenta que los nódulos centrilobulillares, ya que un poco el patrón árbol en brote, generalmente se caracterizan porque hay un respeto subpleural de 0,5 a 1 centímetro. Aquí únicamente era para indicarles nuevamente el esquema del lobulillo pulmonar secundario, indicándoles dónde se produce la alteración para los nódulos centrilobulillares, que es justamente en la parte central. Hay varios tipos de nódulos, aparte de los nódulos centrilobulillares, a manera de diagnóstico diferencial. Tenemos los nódulos que pueden estar distribuidos de manera difusa, que estos sí pueden llegar a topar la región pleural, como vemos en este corte axial. O también tenemos los nódulos que igual van a llegar a topar con la parte subpleural, que corresponden a nódulos perilinfáticos, que vemos en esta imagen acá. Y como ya les expliqué, tenemos lo de los nódulos centrilobulillares que generalmente tienen un respeto subpleural. Hablando de los nódulos centrilobulillares un poquito más, estos, bueno, pueden distribuirse de manera focal o multifocal o de manera difusa. Dentro de la focal o multifocal generalmente estamos hablando de un patrón en árbol en brote, y estos vamos a ver en ciertas patologías, sobre todo en infección y en aspiración. Mientras que también tenemos nódulos mal definidos que se distribuyen de manera más difusa. Entonces, como les dije, árbol en brote se puede presentar en infección y aspiración, y mal definidos se puede presentar sobre todo en hipersensibilidad o bronquiolitis respiratoria. Y de ahí tenemos otras patologías que pueden presentarse de distintas formas, como la bronquiolitis folicular,
bronquiolitis difusa o también en la exposición a ciertos agentes y sustancias. Aquí únicamente la parte histológica para mostrarles la presencia de los nódulos centriloboliares distribuidos. Tenemos otro tipo de clasificación. Como les indicaba anteriormente, tenemos la bronquiolitis celular y la bronquiolitis constrictiva. Dentro de la bronquiolitis celular, entonces, principalmente se puede producir la bronquiolitis infecciosa, neumonitis por hipersensibilidad, aspiración, bronquiolitis respiratoria, folicular y difusa, mientras que en la constrictiva se puede producir por infección, trasplante, enfermedad de tejido conectivo, inhalación y también hiperplasia de células neuroendógenas pulmonares idiopáticas difusas. Entonces, vamos a hablar un poquito de estas patologías. Empezando con la bronquiolitis celular, bueno, como les dije, la bronquiolitis celular, nos acordamos de los signos directos que ya vimos, y especialmente cuando nosotros tenemos un patrón en árbol, en brote, nos vamos a guiar hacia tal vez una bronquiolitis infecciosa o una causa de aspiración, mientras que cuando tenemos predominantemente nódulos centriloboliares, podríamos guiarnos un poco más hacia una neumonitis por sensibilidad o una bronquiolitis respiratoria. Entonces, hablando de la bronquiolitis infecciosa, bueno, esta justamente va a ser de etiología, puede ser desde viral, por el virus de parainfluenza, virus sincitial respiratorio, adenovirus, sobre todo en niños, pero también en bacteriana, como micoplasma, puede ser por bacterias tuberculosas y no tuberculosas, y a nivel fúngica, por ejemplo, por aspergillus. Obviamente nos vamos a guiar por otros hallazgos, pero en este ejemplo, por ejemplo, en un paciente de 48 años que acudió con disnea y fiebre, una infección por micoplasma neumonía. Aquí tenemos unos rayos X de tórax, donde nos llama la atención una pequeña radiopacidad un poco heterogénea, mal definida a nivel del lóbulo pulmonar izquierdo en el lóbulo superior. Acá tenemos un corte tomográfico en el mismo paciente, un corte axial en ventana pulmonar, donde nos llama la atención, hay un poco de vidrio deslustrado y la presencia de zonas de árbol en brote que se están formando. Y en una tercera imagen del mismo paciente, igual tenemos un corte axial en ventana pulmonar, donde vemos igual la presencia de nódulos, y hay nódulos centriloboliares y un poquito de patrón en árbol. Acá tenemos otro caso de una bronquiolitis purulenta en un paciente de 30 años, donde podemos observar la presencia, aquí se ve más claro, la presencia de patrón en árbol en brote, y bueno, los nodulitos centriloboliares que están formando de manera bilateral. Este es otro caso, igual más característico de la bronquiolitis infecciosa, donde igual vemos un corte axial, donde observamos la presencia de, hay zonas ya de consolidación, pero igual tenemos la presencia de nódulos centriloboliares que se presentan aquí. Acá tenemos otro caso de una paciente de 38 años que acudía con tos crónica, fatiga y fiebre. A nivel de, vemos a nivel sobre todo de campo pulmonar derecho, en lóbulo superior, esta imagen de consolidación con una cavitación central, que es la zona más hipodensa, correspondía a una masa prácticamente con cavitación de una tuberculosis postprimaria, y además vemos la presencia de un poco de patrón en árbol en brote con nódulos centriloboliares que están distribuidos de manera bilateral. En este caso tenemos otro paciente que acudió con tos crónica y esputo, donde podemos ver en este corte axial, está proyectado en MIP, se ve más claramente la presencia de los nódulos centriloboliares y están formando el patrón igual en árbol en brote. Y acá tenemos en un corte coronal, podemos observar la presencia de las cavitaciones que están sobre todo en lóbulos superiores, y se asocia igual a la presencia de nódulos centriloboliares distribuidos de manera bilateral, sobre todo de predominio en lado derecho. Esta correspondía a una infección micobacteriana no tuberculosa. Acá en otro caso tenemos de una infección por micobacterias atípicas, donde podemos observar un corte axial en ventana pulmonar y observamos nuevamente los nódulos centriloboliares con un poco de patrón en árbol, y además podemos observar un poco de vidrio y un poco de bronquiectasias aquí. Acá tenemos otro caso, tenemos en un corte coronal, donde en ventana pulmonar, este es en MIP, y podemos observar nuevamente presencia de cavitaciones, sobre todo en lóbulos superior del lado derecho, que están asociados también a la presencia de nódulos centriloboliares y formando aquí patrón en árbol en brote. Acá tenemos otro corte axial del mismo paciente, vemos en cambio una cavitación a nivel del segmento superior del lóbulo inferior del lado izquierdo, y vemos nuevamente la presencia de estos nódulos centriloboliares, aparte de una zona de
consolidación también. Este correspondía a un caso de Mycobacterium tuberculosis. Entonces, dentro de lo que es las bronquiolitis infecciosas, tenemos que tener en cuenta que puede presentarse con nódulos centrilobolillares, formando tal vez patrón árbol en brote, puede asociarse sobre todo a zonas de consolidación y generalmente suele ser asimétrica comparando ambos campos pulmonares. Ahora vamos a ver en el caso de aspiración. En el caso de aspiración, sobre todo, hay que considerar pacientes que están hospitalizados, que han estado encamados varios tiempo, sobre todo también ancianos con déficit neurológico que tienen disfagia orofaringia. Y generalmente estos van a afectar sobre todo las zonas posterobasales, sobre todo por algo de gravedad que puede pasar. Y generalmente se asocian enfermedades también que pueden ser gástricas, como pensando en un reflujo gastroesofágico o esofagitis. Acá tenemos un esquema únicamente para mostrarles puede producirse un patrón de nódulos centrilobolillares formando patrón en árbol en brote. Podemos encontrar también asociación con dilatación esofágica. Aquí tenemos un caso de una paciente femenina de 58 años que acudió con tos crónica y tenía antecedente de esofagitis por reflujo. Lo que podemos observar es la presencia de nodulitos centrilobolillares que se asocian a la formación de patrón en árbol en brote, que se presentan, bueno, aquí estamos viendo tanto el campo pulmonar izquierdo en la parte superior y en la parte inferior. Aparte, si vemos en la ventana mediastinal, podemos observar el esófago que está dilatado y con un contenido un poco hipodenso, que es un contenido líquido. Acá tenemos otro caso, es una paciente de 70 años que acudió, si vemos que hay unas zonas de consolidación que sobre todo están a nivel de las zonas posteriores, basales, no basales, perdón, están sobre todo en zonas posteriores y se asocia a la presencia de un poco de igual nódulos centrilobolillares. Igual constituía un caso de una bronquiolitis por aspiración. Entonces, en estos casos podemos toparnos con nódulos centrilobolillares que pueden dar un patrón en árbol en brote, zonas de consolidación y puede asociarse también a la presencia de dilatación esofágica. Tenemos otro caso, otra enfermedad que es la neumonitis por hipersensibilidad. Esta es una enfermedad pulmonar alérgica que generalmente se produce por exposición a polvos orgánicos y también a químicos. Generalmente se presenta en personas no fumadoras y clínicamente puede presentarse con pérdida de peso, fatiga, tos recurrente, disnea. Y lo que más nos va a llamar la atención es la presencia de nódulos centrilobolillares, en este caso son con patrón en vidrio, que se presentan de manera difusa, bilateral, y puede a veces asociarse también a atrapamiento aéreo. Acá tenemos otro caso, tenemos un corte coronal en MINIP y podemos observar estas zonas de hipodensidad que se presentan sobre todo de predominio en el lóbulo superior izquierdo y forman como un patrón en mosaico, que son zonas de atrapamiento aéreo que se presentan. Acá tenemos otro caso, tenemos una tomografía en inspiración y acá tenemos en expiración del mismo paciente, donde nos llaman la atención estas imágenes de hipodensidad que se presentan formando un patrón en mosaico a nivel de ambas bases pulmonares que se ven más claramente en la tomografía expiratoria. Entonces, en la neumonitis por hipersensibilidad, sobre todo, vamos a encontrar nódulos centrilobolillares y atrapamiento aéreo que van a formar un patrón en mosaico. Otra enfermedad es la bronquiolitis respiratoria y la bronquiolitis respiratoria asociada a enfermedad pulmonar intersticial que se caracteriza por la presencia de nódulos centrilobolillares, sobre todo que pueden estar distribuidas de manera difusa. Igual tenemos, bueno, esa es otro paciente que tiene la presencia igual de los nódulos centrilobolillares que como vemos están distribuidos de forma bilateral también. Cuando la bronquiolitis respiratoria se asocia justamente a la enfermedad pulmonar intersticial, se puede manifestar también con la presencia de neumonitis intersticial descamativa y también con enfisema. Entonces vamos a ver la presencia de nódulos centrilobolillares de bronquiolitis respiratoria y como les dije, cuando se asocia a enfermedad pulmonar intersticial se puede asociar a enfisema y a neumonitis intersticial descamativa. Ahora vamos a ver la bronquiolitis folicular. Bueno, la bronquiolitis folicular se caracteriza porque va a haber una hiperplasia de células B del tejido linfoide que está asociado a los bronquios. ¿Se acuerdan? Se conoce como BALT. Y esta básicamente se da por una exposición crónica a antígenos en el caso de enfermedades del colágeno tejido conectivo, como en el Sjögren, artritis reumatoide, y también asociado a inmunodeficiencias como en el caso
del VIH. Entonces vamos a tener la presencia igual de nódulos centrilobulares, como vemos en este esquema. Acá tenemos dos cortes tomográficos en corte axial, del mismo paciente. Aquí tenemos, bueno, en ventana pulmonar. Y lo que más nos va a llamar la atención justamente vemos la presencia de nódulos centrilobulares. Está formando un poquito de patrón en árbol, sobre todo en zonas distales. Y acá tenemos, bueno, el mismo paciente, una proyección en MIP, donde podemos observar igual mejor la presencia del patrón en árbol y nódulos centrilobulares. Acá tenemos otro caso de un paciente masculino de 42 años que tenía VIH, y en este corte axial en ventana pulmonar vemos más claramente los nódulos centrilobulares y el patrón en árbol en brote que se manifiesta de manera bilateral. Entonces, en el caso de la bronquiolitis folicular podemos encontrar nódulos centrilobulares igual formando patrón en árbol en brote. En el caso de la panbronquiolitis difusa, bueno, esta enfermedad es una enfermedad inflamatoria rara que afecta al sistema, a las vías respiratorias tanto superiores y inferiores. Generalmente esta se presenta en población asiática, en varones, con sinusitis, tos, disnea, y se caracteriza fisiopatológicamente porque va a haber la presencia de macrófagos espumosos e inflamación peribronquial. Entonces, bueno, en este caso tenemos el caso de un paciente varón de 63 años japonés que acudió con tos crónica y esputo. Y bueno, aquí tenemos en un corte tomográfico en ventana pulmonar, estamos viendo el campo pulmonar derecho, tanto a nivel superior y un poco más inferior, y justamente nos llama la atención la presencia de estos nódulos centrilobulares que se están presentando y están formando zonas de patrón en árbol en brote también. Y bueno, en este caso más inferior podemos observar la presencia también de asociación con bronquiectasia. Acá tenemos otro caso, este es un varón de 55 años, igual era japonés, y en este corte coronal tenemos en MIP, donde podemos observar mejor la presencia de los nódulos centrilobulares con el patrón en árbol en brote que se está presentando. Y acá tenemos otro corte coronal, este es en una proyección de mínima intensidad del mismo paciente, donde vemos estas zonas de baja atenuación que corresponden a las zonas de atrapamiento aéreo formando un patrón en mosaico. Entonces, en la panbronquiolitis difusa podemos toparnos con nódulos centrilobulares. Generalmente se dice que afectan sobre todo a lóbulos inferiores, pero suelen ser más difusos y formando también el patrón en árbol en brote. Y en fases más crónicas, como es en este caso, puede llegar a producir mosaico y también bronquiolectasias o bronquiectasias. También otro caso puede ser la exposición a ciertos inhalantes, como por ejemplo la marihuana. Aquí tenemos un caso de un paciente masculino de 24 años que venía con tos seca, con disnea, y bueno, había consumido marihuana. Y justamente lo que vamos a ver en este corte axial en ventana pulmonar es la presencia de nódulos centrilobulares con patrón en árbol en brote, y como vemos hay un respeto a nivel subpleural justamente que le caracteriza a los nódulos centrilobulares. Acá tenemos otro corte coronal en proyección de mínima intensidad, donde vemos nuevamente los nódulos centrilobulares y también tienen tendencia a la formación al patrón en árbol en brote. Entonces, como les dije, bueno, principalmente se van a caracterizar por nódulos centrilobulares y van a tender a formar árbol en brote. Ahora vamos a hablar acerca de la bronquiolitis constrictiva. A esta también se la conoce como bronquiolitis fibrótica o obliterante. Esta, bueno, se va a producir una fibrosis a nivel submucosa que suele ser concéntrica e irreversible y se caracteriza por el estrechamiento u oclusión bronquiolar. Aquí también tenemos algunas enfermedades, como ya les mostré en la clasificación, entonces vamos a ver primero la posinfecciosa. Igual puede ser por múltiples agentes etiológicos. En este caso tenemos un paciente masculino de 56 años. Entonces tenemos, bueno, un corte tomográfico en corte coronal, donde nos llama la atención sobre todo estas zonas de hipodensidad, sobre todo a nivel del lóbulo inferior del lado derecho. Se van a formar un patrón en mosaico, y aquí vemos justamente una hiperinsuflación del lóbulo inferior derecho. Aparte, podemos observar la presencia de nodulitos centrilobulares con un poco de formando ya árbol, y aparte hay un poquito de zonas de consolidación, también sobre todo en predominio en el lóbulo superior del lado izquierdo. Entonces, bueno, en esta se puede manifestar de formas variadas, sobre todo como mosaico, y puede asociarse también a nódulos centrilobulares. Otra enfermedad es el síndrome de Swyer-James, o también se le conoce como Swyer-James-McLeod. Esta enfermedad se caracteriza porque va a haber una hiperinsuflación a nivel puede ser de un campo pulmonar, de un lóbulo pulmonar, segmentos pulmonares.
En este caso, tenemos un paciente de 33 años donde podemos observar una zona de mayor hipodensidad, sobre todo en campo pulmonar del lado derecho, que es asociada a esta enfermedad. Y acabamos en otro corte coronal, donde podemos observar igual una zona de mayor hipodensidad en campo pulmonar, en lóbulo pulmonar del lado derecho, donde vemos un poquito de patrón en mosaico. Otra enfermedad corresponde a la bronquiolitis constrictiva post-trasplante. En este caso tenemos una paciente femenina de 33 años que se le hizo un trasplante de pulmón del lado izquierdo y podemos observar, bueno, esta es una tomografía en inspiración. En la inspiración se ve más claro que hay zonas de hipodensidad formando un patrón en mosaico. Otra enfermedad es la bronquiolitis constrictiva por inhalación. En este caso, bueno, la inhalación puede ser de múltiples agentes, desde humo, óxido nitroso, y lo que va a producir son lesiones epiteliales, donde va a haber acumulación de tejido de granulación en las vías aéreas. En este caso tenemos un paciente masculino de 45 años que estuvo presente en un incendio doméstico y bueno, aquí tenemos la tomografía axial en ventana pulmonar. Esta es de fase inspiratoria. Bueno, aquí lo que nos llama la atención, se ve apenas un poco de vidrio deslustrado, pero en la expiratoria ya podemos ver mejor zonas de hipodensidad, de atrapamiento aéreo, que están formando un patrón en mosaico, aparte de un poco también de presencia de vidrio. Pero bueno, también se puede manifestar en los casos de inhalación con la presencia de bronquiectasias. Otra enfermedad corresponde a la enfermedad de tejido conectivo. Esta puede ser por múltiples enfermedades. Por ejemplo, aquí tenemos una paciente con artritis reumatoidea. En este caso tenemos, bueno, la tomografía en inspiración. Igual es un corte axial en ventana pulmonar donde, bueno, no vemos mayor cosa. Y en expiración se pueden observar zonas de hipodensidad que corresponden zonas de atrapamiento aéreo, igualmente formando un patrón en mosaico. Entonces, bueno, con esta terminamos un poco este tema. Como conclusiones, hay que tener en cuenta que hay una alta tasa de aparición de bronquiolitis y como radiólogos podemos un poco tener en cuenta ciertos signos para poder guiarnos un poquito hacia la enfermedad de pequeña vía aérea y podemos ser una herramienta útil tal vez un poco para guiarle un poquito al clínico. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la clínica y toda la parte de las enfermedades va a ser la base para diagnosticar entre el diagnóstico diferencial entre una u otra enfermedad de este tipo. Eso es todo, muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta.